adentraremos en un tema de gran relevancia y controversia: la percepción de la guerra en la Franja de Gaza a través de los ojos de la eurodiputada irlandesa Clare Daly. Sus fuertes críticas a la cobertura mediática occidental nos llevan a reflexionar sobre la libertad de prensa y el tratamiento de los conflictos internacionales. Acompáñanos en este recorrido por las palabras de Daly y el trasfondo que rodea sus declaraciones. ¿Qué tipo de libertad de prensa es esta? Con estas palabras contundentes, Clare Daly lanzó una crítica directa a los medios occidentales por su cobertura de la guerra en la Franja de Gaza. La eurodiputada acusa a la prensa europea de minimizar de manera implacable lo que ella denomina como genocidio israelí. Daly señala que los medios, en lugar de exponer las supuestas mentiras de Israel, prefieren o bien repetirlas acríticamente o evitar abordarlas en su totalidad. La eurodiputada irlandesa afirma que en este contexto los palestinos son tratados como estadísticas, mientras que los israelíes reciben nombres y rostros en la cobertura mediática. Para comprender el fondo de las palabras de Clare Daly, es necesario retroceder en la historia y entender el conflicto entre Israel y Palestina. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la región ha sido testigo de numerosos conflictos, tensiones y guerras, especialmente en territorios disputados como la Franja de Gaza. El 7 de octubre es mencionado por Daly como el momento en que se borran los 75 años de asesinatos contra los palestinos. Esta fecha puede referirse a diferentes momentos históricos, pero es probable que la eurodiputada esté haciendo alusión a eventos recientes que hayan desencadenado el discurso crítico que hoy compartimos. En su discurso, Clare Daly no solo critica la cobertura mediática, sino que también denuncia un sesgo claro a favor de Israel como parte de los medios occidentales. Para la eurodiputada, los medios minimizan el impacto de las acciones israelíes al tiempo que reprenden a los palestinos por no condenar lo suficiente a Hamas, el grupo político y militar palestino. Daly resalta la narrativa que, según ella, se perpetúa en la prensa, donde los israelíes son retratados como víctimas de palestinos sedientos de sangre, mientras que las bajas palestinas, especialmente las de niños, se presentan como resultado de balas israelíes que encuentran su camino hacia las cabezas de los más jóvenes. Es fundamental entender el contexto histórico y las complejidades de este conflicto para analizar las declaraciones de Clare Daly. El conflicto israelí-palestino es profundamente arraigado en disputas territoriales, en diferencias culturales y religiosas, y una larga historia de violencia. Las posiciones de ambas partes han sido motivo de intensos debates a nivel internacional y la cobertura mediática suele reflejar diferentes perspectivas. Clare Daly concluyó su discurso expresando su frustración y cuestionando la naturaleza de la libertad de prensa en Europa. La eurodiputada socialista sugiere que existe un juego de reglas en el periodismo que contribuye a la minimización de ciertos hechos y a la perpetuación de ciertas narrativas. Las palabras de Daly plantean preguntas importantes sobre la ética periodística, la objetividad y el papel de los medios de comunicación en la formación de opiniones públicas en situaciones de conflicto. La libertad de prensa, según su perspectiva, se ve cuestionada cuando los medios optan por repetir narrativas sesgadas en lugar de exponer la verdad de manera imparcial. El análisis de la cobertura mediática sobre el conflicto israelí-palestino toma una dimensión más amplia cuando consideramos un estudio del 2019 que revela un sesgo en los titulares estadounidenses. Este estudio indica que los titulares en Estados Unidos tienen más del doble de probabilidades de citar fuentes israelíes, incluida desinformación documentada, en comparación con fuentes palestinas. Esta disparidad en la representación de las voces involucradas agrega un matiz adicional al cuestionamiento de la libertad de prensa planteado por Clare Daly. La realidad palestina, marcada por 75 años de desplazamiento y opresión, añade una capa de complejidad a la actual situación.
En la estrecha franja de Gaza, 2,2 millones de palestinos viven bajo un asedio israelí que limita su acceso a alimentos, agua, electricidad y movimiento desde hace ya 16 años. La situación se ha intensificado con la destrucción de la mitad de los hogares por bombardeos israelíes y más de 25.000 civiles han perdido la vida, sin que se vislumbre un final a esta crisis humanitaria. Daily sostiene que mientras los titulares destacan cuando matan a los israelíes, la situación de los palestinos se presenta de manera más despojada, simplemente mueren, sin detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Esta diferencia en la narrativa refleja la crítica de la eurodiputada irlandesa sobre la falta de equidad en la cobertura mediática y cómo ello puede influir en la percepción pública de la realidad en la región. La población estadounidense, según encuestas, muestra un consenso significativo en cuanto a la necesidad de un alto al fuego en Gaza, independientemente de su afiliación política. Incluso en Israel, familiares de personas asesinadas por Hamas claman por la paz, no la guerra. Este contraste entre la opinión pública y la dirección editorial de algunos medios de comunicación resalta la brecha entre lo que la sociedad demanda y lo que algunos medios proporcionan. La preocupación expresada por ciudadanos acerca de la supresión de cualquier crítica a Israel y la aparente incitación a más violencia por parte de algunos medios plantea interrogantes sobre la integridad periodística, la verdad y la ética en la industria mediática. Los llamados a defender la integridad periodística se ven desafiados cuando algunos editores, en lugar de abordar por la imparcialidad y la verdad, son percibidos como respaldando lo que Daily denomina como genocidio en Gaza. Sin duda, el análisis de la cobertura mediática, respaldado por datos sobre el sesgo en los titulares y la situación humanitaria en la Franja de Gaza, refuerzan las preocupaciones planteadas por Clay Daly. La libertad de prensa en este contexto se convierte en un aspecto fundamental de la discusión sobre cómo se representa y se percibe la realidad en situaciones de conflicto. La brecha entre la opinión pública y la dirección editorial de algunos medios destaca la necesidad de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y en la búsqueda de soluciones justas y pacíficas en conflictos internacionales.